Muy buenos días, queridos amigos. ¿Saben ustedes lo que son los atributos de Dios? Los atributos de Dios es aquello que Él es en esencia. Por ejemplo, Dios es la verdad, Dios es la justicia y de la misma manera un atributo de Dios es que Dios es la sabiduría. En la segunda parte del capítulo 8 de Proverbios que vamos a leer hoy, vamos a encontrar una figura de lenguaje que se llama la personificación. Y vamos a hablar de Dios y vamos a hablar de la sabiduría como una persona. Mire usted, vamos a empezar en el versículo 22. Dice, el Señor me dio la vida como una primicia de sus obras, mucho antes de sus obras de antaño. Fue establecida desde la eternidad, desde antes que existiera el mundo. No existían los grandes mares cuando yo nací. No había entonces manantiales de abundantes aguas. Nací antes que fueran formadas las colinas, antes de que se cimentaran las montañas, antes que Él creara la tierra y sus paisajes y el polvo primordial con que hizo el mundo. Cuando Dios cimentó la bóveda celeste y trazó el horizonte sobre las aguas, allí estaba yo presente. Cuando estableció las nubes en los cielos y reforzó las fuentes del mar profundo, cuando señaló los límites del mar para que las aguas obedecieran sus mandatos, cuando plantó los fundamentos de la tierra, allí estaba yo afirmando su obra. Día tras día me llenaba yo de alegría, siempre disfrutaba de estar en su presencia. Me regocijaba en el mundo que Él creó, en el género humano me deleitaba. ¿Qué está haciendo aquí ahora el proverbista? Está describiendo lo que Dios ha hecho y está poniendo a la sabiduría como una persona. Y la persona habla en sentido, habla de sí mismo y está diciendo, el Señor me dio la vida, yo fui establecida desde la eternidad, fui formado desde antes de que existiera todo en el mundo. Cuando leemos esta porción de Proverbios, fácilmente podemos unirlo, encontrar el hilo, por ejemplo, con lo que dice el Evangelio de Juan capítulo 1, versículos del 1 al 3, y dice, en el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio, por medio de Él todas las cosas fueron creadas, sin Él nada de lo creado llegó a existir. Y es que ya hemos dicho en devocionales anteriores que la sabiduría es el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es la sabiduría. Y de la misma manera que se habla que Jesús fue engendrado por el Padre, no porque tuviera un inicio, sino porque habla que es de la misma sustancia que es Dios el Padre. Y en esta porción donde se habla de la sabiduría, se está personificando la sabiduría diciendo es que la sabiduría fue creada por Dios, fue hecha por Dios, desciende de Dios, es de la misma sustancia de Dios. Y mire cómo en este pasaje, cuando lo leemos, pareciera que hablamos del Señor Jesucristo como lo describe en Juan capítulo 1, pero también hablamos de la sabiduría. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la misma persona, el Señor Jesucristo. ¿Por qué el autor de Proverbios se detiene en medio de su discurso sobre la sabiduría a decirlo de esa manera? Porque el autor le está dando una identificación con la persona de Cristo, un origen en Dios mismo. Es decir, de la misma manera que dice que la sabiduría ya existía antes que Dios creara los cielos y la tierra, antes que creara la bóveda celeste y trazara el horizonte, cuando estableció las nubes, cuando señaló los límites del mar, es decir, cuando señaló los fundamentos de la tierra, de esa misma sabiduría que Dios usó para crear lo que existe, esa misma sabiduría es la que se manifiesta ahora en nosotros los hijos de Dios. Probablemente nosotros nunca logremos comprender a ciencia cierta la manera en que este mundo opera. Los científicos se gastan su vida, se gastan el tiempo tratando de entender cómo es que existe la vida, queriendo recrear la vida. Bueno, hoy día han creado robots, han creado
muchas cosas parecidas a lo que Dios ha hecho, pero no han logrado generar la vida, porque la vida es generada por Dios. Queridos amigos, ¿qué está queriendo hacer el proverbista? Está exaltando aquella sabiduría que está en Dios, y que es esta misma sabiduría con la que Él creó el universo, que ahora Él está queriendo compartir con nosotros. Por eso termina diciendo: y ahora, hijos míos, escúchenme, dichosos los que van por mis caminos, atiendan a mi instrucción y sean sabios, no lo descuiden. Dichosos los que me escuchan y a mis puertas están atentos cada día, esperando a la entrada de mi casa. En verdad, quien me encuentra halla la vida y recibe el favor del Señor. Quien me rechaza se perjudica a sí mismo, quien me aborrece ama la muerte. Queridos amigos, el autor de Proverbios está resaltando el carácter de Dios en su carácter de sabiduría, porque es la única forma como nosotros podremos conocer a Dios y aprender de Él, y que nuestra vida sea transformada cuando experimentamos su sabiduría en nosotros. Recuerda lo que le decía yo el día de ayer: nosotros por naturaleza somos necios y tenemos que aprender de la sabiduría de Dios. Tiene que ver mucho la voluntad. Por eso Dios quería que su pueblo fuera sabio y le dio los 10 mandamientos en el Antiguo Testamento. Pero su pueblo nunca pudo poner en obra los 10 mandamientos. Y la promesa que Dios da a través del profeta Ezequiel es que Él cambiaría nuestro corazón, pondría en nosotros de la presencia de su Espíritu, para que entonces nosotros pudiéramos andar en sus caminos. Esa transformación de la que Él está hablando es a través de la sabiduría que viene de Dios. Recuerde que el proverbista nos ha dicho que la sabiduría nace en el temor a Dios, en la obediencia a sus mandatos, en aborrecer aquello que ofende a Dios para hacer aquello que a Dios le agrada. Si algo podemos constatar en esta lectura es que pedir la sabiduría es lo mismo que disponernos ante el Señor Jesucristo para que Él obre en nosotros la voluntad del Padre. Por eso el Señor Jesucristo en el Padre Nuestro nos enseñó a orar: venga tu reino, hágase tu voluntad. Por eso el Señor Jesús oraba en su ministerio aquí en la tierra y decía: Padre, hágase tu voluntad, no la mía. ¿Por qué? Porque la parte primordial de la sabiduría tiene que ver con nuestra disposición, con nuestra rendición ante la persona de Jesucristo, para que Él cumpla en nosotros su voluntad. ¿Qué le parece si oramos? Y una vez más pedimos a Dios que nos permita, que nos ayude, que ponga en nosotros de su Espíritu, para que podamos poder vivir esta sabiduría con la que Él creó el universo y ahora con la que pueda regenerar nuestra vida. Padre, gracias por esta hermosa mañana, gracias por este día, gracias porque tú nos has permitido una semana de trabajo, y ahora, Señor, al leer tu palabra podemos entender tu carácter en la sabiduría. Como la sabiduría eres tú y tú eres la sabiduría, y en la medida en que te conocemos a ti, en esa medida somos sabios. En la medida que nos doblegamos ante ti para ser obedientes, en esa medida la sabiduría se cumple en nuestra vida. Pero esto es porque el Señor Jesucristo, Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida, Él es la sabiduría, y Él es quien obra en nosotros su sabiduría. Oh Padre, ayúdanos a comprender estas verdades, y pedimos que tu Espíritu genere en nosotros el poder obedecer tu voluntad, el poder ceder nuestra voluntad ante la tuya y poder vivir en tu sabiduría. Todo esto lo rogamos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Queridos amigos, mañana es domingo. Yo le invito a disponer su tiempo, a preparar sus cosas para que mañana a primera hora usted pueda salir rumbo a la iglesia del Señor Jesucristo y adorarle, darle gracias por sus bondades, por su amor derramado inmensamente desde la cruz para nuestra bendición. Nos vemos el día de mañana.